jueces, y por eso van a crear los estudios de caso individuales. Un juez falla para saber si el caso que se está presentando es coherente entre la ley de estos estados por dentro y la ley en la cual todos están de acuerdo que es la federal. Eso lo interpreta el juez, y eso es un caso individual. Por eso siempre en las películas dicen el estado versus fulanito, porque el caso es contra fulanito en particular, y aquí se toman decisiones que van creando jurisprudencia. Por ejemplo, mucho tiempo después, cuando las comunidades negras, de las cuales hablaremos también, vayan a establecer un caso en el cual un hombre quería que su niña fuera a un colegio para blancos y no la aceptaron, y en el colegio porque era negra, y en el colegio para negros tenía que atravesar una zona de una peligrosidad muy alta, ahí el juez va a fallar a favor de este hombre en una ley que se llama, en un acto que se llama la decisión Brown. Y esa decisión Brown en los 60, en los 50 será la primera de las legislaciones que le den una puerta legal a la historia de las comunidades negras. Por ejemplo, así todas las historias, los casos son jurisprudencia que se va creando. Así el juez interpreta una ley que el legislativo ha hecho, y así vamos separando los poderes para que no tengamos el problema de que uno vaya a pasar por encima de los otros. El ejecutivo lo resuelve, o sea, el presidente lo resuelve el gabinete, y en el ejecutivo tienen que estar representadas todas las opiniones y todas las partes para que esto tenga un funcionamiento. Y el que reconocemos que es el más chévere de todos porque se portó como un nulo es George Washington. Entonces lo vamos a poner de presidente en los 2 primeros periodos para que de esa manera todo el mundo esté de acuerdo en quién va a empezar y de dónde arranca esto. Lo interesante de toda esta puesta en práctica de las ideas es que esta es la primera vez que se hace el ejercicio de crear un Estado democrático desde los tiempos en que Atenas sucumbió frente a la ciudad rival de Esparta en las guerras del Peloponeso, en la lejana antigüedad, y desde los tiempos en que la República Romana sucumbió bajo César y luego bajo Octavio para crear el imperio y la era de los Césares. Desde ahí no se había vuelto a ensayar el tema. Entonces, en el siglo XVIII, todas esas ideas que habían creado en la época de la antigüedad Grecia y la primera parte de la historia romana se vienen a completar simultáneamente en geografías distintas, en culturas diferentes, porque hemos visto que la cultura francesa y la cultura anglo son bien distintas, y que los ríos que atraviesan la historia americana son ríos anglos. Es como esto que en el Tao llaman la sincronicidad. El Tao concibe una dimensión del tiempo en el cual las cosas se encuentran simultáneamente en un punto, en el espacio y en el tiempo. Ese punto en el espacio y en el tiempo es la segunda mitad, los finales del siglo XVIII. Ahí todas las ideas confluyen para crear una formación completamente nueva, que es esto que estamos hablando, un Estado de Derecho, donde haya derechos para los individuos y donde haya derechos para las comunidades. Esto es lo que se va a llamar la democracia moderna, y esto es lo que va a fundamentar la historia de los derechos humanos. Pues eso tiene que suceder dentro de un Estado de Derecho. Los Estados Unidos lo hará a través de su Constitución, de su declaración y de su ratificación. Y Francia lo hará a través de la Declaración de los Derechos del Hombre. Y esas ideas, ahora mira cómo se va dando todo esto. La Declaración de Independencia Americana va a ser la primera. Esa Declaración de Independencia Americana va a tener una influencia muy grande sobre el proceso francés, inmediatamente después se van a dar el proceso francés. Primero la Revolución misma, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y luego la era de Napoleón. Esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano la va a traducir Antonio Nariño, lo que le va a costar un canazo durísimo en Cádiz, ¿sí? Y esas ideas van a llegar a través de Francisco de Miranda. Y esas ideas y esa declaración van a empezar el proceso de independencia de la América del Sur, que se produce cuando Napoleón invade España y fractura el poder imperial. ¿Sí ve cómo se va dando todo esto? Se van concatenando los acontecimientos en esta parte de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y eso va a generar la descolonización en este hemisferio, y va a crear los estados de derecho y los imaginarios distintísimos. El nuestro por los héroes de las batallas, el de ellos por la fuerza de las leyes, digamos por la validez y por el peso de las leyes que están implementando. Eso se lo están inventando por ensayo y error, porque el antecedente inmediato tiene 2000 años. Entonces también a ver, echémosle a ver, que le faltan enmiendas, hágale, póngale enmiendas, que no me parece tal cual, ¿por qué no le parece? Cuente a ver y le echamos aquí la cosa. Entonces, para ponerse de acuerdo, y tenemos el legislativo con las cámaras, y tenemos los jueces interpretando la ley, y tenemos el ejecutivo, todo eso, para ponerse de acuerdo, hay una serie de puntos en los cuales se van a hacer un poquito, digamos, van a pasarlos por alto, porque si no los pasan por alto, no puede lograrse el acuerdo. Y el punto que van a pasar por alto no es un punto pequeño. El punto que van a pasar por alto es el tema de la población negra africana que en este momento está en condiciones de esclavitud. Como esto tiene tanto que ver con Virginia, las Carolinas están involucradas, entonces no pueden, digamos, en ese momento dar el debate de la esclavitud, porque si no todos esos estados, los que tienen una economía de plantación, inmediatamente se separarían de la Unión. Y este es un equilibrio delicado de por qué se creó un país y no se dividieron los estados en parches propios, cada cual con su propia historia, en territorios totalmente autónomos, que hubiera podido pasar. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a establecer una línea de arriba de esa línea, o sea, en la que corresponde a los estados del norte. Esa línea se llama la línea Manson-Dixon. De ahí para arriba, por unos agrimensores británicos que habían establecido ese límite. De ahí para arriba está prohibida la esclavitud. De ahí para arriba no va a haber esclavos. Y de ahí para abajo, pues estos estados, como son de plantaciones, sí van a tener esclavos. Por esa línea Dixie, toda la cultura del sur se le conoce como Dixie. Dixieland significa la tierra del sur, la tierra de los Dixies. Mucho más adelante, en tiempos de Kennedy, uno de la principal oposición que va a haber a los movimientos por los derechos civiles van a ser los Dixiecrats, es decir, los demócratas del sur, Dixies. Todo lo que tiene que ver con Dixie hace una alusión a esta línea, que es la que separa y evidencia dónde empieza el sur de los Estados Unidos, Dixieland. Este es el territorio Dixie, o sea, el sur. Y es en ese territorio donde va a surgir, en un principio, el universo del blues, el universo de los espíritus, de los gospels y del blues, porque las comunidades negras, la gente que venía de África, va a quedar excluida de esto que estamos contando. Ni forman parte de los delegados del norte, ni pueden hablar de la liberación en el sur. Habíamos hablado la vez pasada de la flagrante contradicción que hay entre esta declaración de la igualdad del hombre ante la ley y la esclavitud. Entonces ellos resuelven que no van a tocar el tema porque si lo tocan se desbaratan. Entonces lo que quieren es hacer un país, y como aplazan el tema, cuando lo vayan a tocar, hacia mediados del siglo XIX se van a romper en 1000 pedazos en la guerra de secesión. O sea, este temita que voy planteando, aquí hay unos temas que entran en contradicción con el proyecto y quedan ahí, digamos, congelados. Esos temas no se quedan de ese tamaño, esos temas se van a volver muy graves más adelante, muy graves, pero están planteados desde el principio en la contradicción de esto. No hay ninguna contemplación legal, inclusive en los estados del sur se decía que los miembros de la comunidad negra eran 3/5 partes de un voto, algo así. Entonces ellos, el tema no es con ellos no están metidos en este acuerdo para crear una nación. Ahí no están metidos ellos, no están metidos
desde el principio. Y este tema está pendiente porque mucho más adelante va a adquirir unas proporciones muy graves. Mientras tanto, lo que ellos hacen, dadas las condiciones tan complicadas en las que quedan, porque aquí quedan en ninguna parte, en el norte no son esclavos, pero tampoco son ciudadanos libres, y en el sur directamente la esclavitud, si se reconoce, se supone que no va a haber más esclavitud, en un principio ellos lo aceptan de esa manera, pero al final van a ser conejos y sí va a haber más esclavitud. En el sur esto está perfectamente legitimado, porque si no lo legitimaran, no podían hacer ningún trato con los estados del sur, que basaban su economía en las plantaciones y en la mano de obra esclava. Entonces este tema está de este tamaño y se va a poner muy grave, y mientras tanto, mientras pasan todos los días, durante estas épocas, ellos van a resolver toda la tragedia que los trae de África, y que los tiene en estas condiciones a través de la música, y de estas tierras va a salir el blues. Así se ponen de acuerdo para la foto con todo, ¿no? Con sus grandezas, con sus increíbles soluciones, con sus poderosos aportes a los estados de derecho, al mundo de la democracia, y con sus contradicciones, con todas, digamos, sus particularidades y matices. Así van a ser una nación que se llama los Estados Unidos y que ellos conocen como América. Y empiezan, digamos, cuando van a definir qué es América, es la ratificación de la Constitución de 1776. Esta ratificación se va a hacer después, pero la ratificación es lo que da origen a la nación americana. Si usted va a preguntar qué es la ratificación de eso. Es la pregunta que se hace en Simon y Garfunkel y que más adelante vamos a responder de otra manera cuando lleguemos a los tiempos de ellos. Esta Constitución fue ratificada en 1788 y empezó a funcionar en 1789, año en que empezó la Revolución Francesa y se dio la toma de la Bastilla ese 14 de julio, que fue cuando estalla la insurrección y empieza todo el proceso de la Revolución que va a acabar con Luis XVI y va a terminar con la Bastilla. Fíjese cómo coinciden todos los acontecimientos en este momento. Entonces, ahí va a empezar y va a ponerse en funcionamiento. Cuando eso se ratifique y empieza a funcionar, ya ahí está la nación americana. Entonces, después empieza la expansión. Y hay un destino manifiesto acá. Ellos no van a discutir ninguno de los límites que tienen en ese momento, ni van a permitir eso porque eso les generaría muchos conflictos. No los van a discutir porque tienen una frontera enorme hacia la cual se van a expandir. Entonces, pues no hay tema ahí, eso no pasa en Europa. En Europa los límites tienen que quedarse, digamos, usted no puede expandirse para ningún lado, o invade al otro o se pone de acuerdo con él, porque ¿qué más? Aquí sí, ellos tienen un territorio que ellos consideran que está por conquistar. Entonces, cuando los nuevos estados vayan a unirse a ellos, primero se consideran territorios. Se espera a que se pueblen con una suficiente densidad para ser reconocidos como estados. Una vez que se reconozcan como estados, entran a formar parte de esta unión en igualdad de condiciones, como habíamos dicho. Entonces, así se va a incorporar Kentucky en 1792. Después, inmediatamente después Tennessee, todo esto para el sur, Tennessee también. En 1800 España le devuelve a Francia la cuenca del Mississippi, y luego en 1803 Napoleón, en todas las maniobras que estaba haciendo en el mundo, le vende a los Estados Unidos un territorio que va a ser posteriormente anexado, que se llama Luisiana, ¿ve? Y ahí es cuando la Luisiana francesa, que es al otro lado de todo el tema que vamos a hablar con los franceses, ¿se acuerdan que ellos estaban arriba, estaban en los grandes lagos, tomaban todo el Mississippi y llegaban hasta el Golfo de México? Entonces la Luisiana, que todavía se mantenía en el poder francés, va a quedar, se la devuelven los españoles, la cuentan los franceses y se la venden a los Estados Unidos y ellos la anexan, y así queda Luisiana para allá, y de esa manera es que va a venir a parar en un mundo anglo, una tierra que es originalmente francesa. Entonces, en este momento, ellos dicen, bueno, y va para adelante. De aquí para adelante hay un destino manifiesto. Este destino manifiesto declara, o sea, destino manifiesto quiere decir cuando un pueblo o una comunidad o una religión o una fe o una ideología o una política, la que usted quiera, tiene la convicción de que lo que va a pasar de ahí en adelante está escrito en su legitimidad y en su derecho. Se llama un destino manifiesto. O sea, que usted cree que eso es suyo porque a usted le parece que eso es su vocación o su misión, digamos, es eso. De aquí para adelante, esto se va a ir expandiendo, y se va a ir expandiendo mucho más allá de los Apalaches. Se va a ir expandiendo en forma de estados. Cada uno de esos estados se va a hacer sobre territorios que en este momento del relato están poblando las naciones indias. Entonces las naciones indias quedan condenadas en el momento mismo en que nace este estado, porque el destino manifiesto en el cual ellos creen, con todo el misticismo y con todos los proyectos religiosos y con todos los temas mesiánicos que habíamos dicho que venían a ser, los convence de que todas esas tierras eventualmente van a ser de ellos. Y eso los va a enfrentar a una cantidad increíble de guerras con las naciones indias que empiezan en este momento a encontrar el fin de sus tiempos. La creación de un estado como este supone la desaparición de un mundo que es el mundo del oeste. O sea, eventualmente esto va a llegar en dirección hacia el oeste hasta terminar con la última frontera. La historia de las naciones indias quedó sellada aquí. Ellos todavía no lo saben, pero aquí ya quedó claro cuál va a ser su destino. Y su destino van a ser una infinita cantidad de guerras hasta el último minuto, hasta la larga marcha hacia las reservaciones, hacia el camino de las lágrimas. De aquí en adelante, durante más de un siglo, ya se ha sellado mediante este proyecto el destino de las naciones indias hacia el oeste. Así que en el momento de nuestro relato, la cosa queda de esta manera. Hay una franja conformada por 13 antiguas colonias que se han convertido en estados. Estos estados tienen una constitución, tienen un gobierno común que todos reconocen, que es el federal, y unas legislaciones propias que son de cada uno de estos estados. La conciliación entre las legislaciones propias y el gobierno común es la interpretación que hacen los jueces de la ley. Y cada uno de ellos está representado de manera que todos los intereses de ellos están representados en la separación de poderes. Estas 13 nuevos estados abren la posibilidad a otros que rápidamente se van incorporando. Una línea separa la parte norte de la parte sur, que es la línea Manson-Dixon. Entonces del norte vienen todos los estados del norte y los otros van a ser las Carolinas, ya ahorita como ya metió Tennessee, Kentucky también, Kentucky va para allá. Entonces se van creando todos estos estados del sur. Dentro de los estados del sur hay esclavitud, y esa esclavitud no pasa por los pactos que se acaban de hacer para nacer la nación. Y al otro lado de esto están las naciones indias. De las naciones indias ya sabemos que los algonquinos perdieron su tiempo, la pelea, o sea, la batalla la perdieron en el momento en que los franceses son derrotados, porque los algonquinos eran los más grandes aliados de los franceses, así que los algonquinos van a perder su territorio y su tiempo ahí. Los iroqueses también van a quedar derrotados porque como apoyaron a los británicos hasta el final, fueron fieles a ellos en todo momento, los apoyaron en todo, estuvieron con ellos en todo. Cuando los británicos pierden la batalla, cuando se independizan las colonias, cuando los británicos llegan a casa y se devuelven, y después del Tratado de París, inmediatamente la nación de los iroqueses, las 5 federaciones, las 5 naciones, los pueblos de Hiawatha, los pueblos de los Onongas, todos estos pueblos van a desaparecer porque los van a aniquilar. Las naciones
controlados porque eran los aliados de sus antiguos enemigos. Entonces algonquinos e iroqueses empiezan a salir del mapa, ya pierden la autonomía y empiezan a moverse hacia el oeste, pero también hacia el oeste se van a mover los proyectos de expansión. Después, así como están planteadas las cosas, por esta franja costera que son las 13 colonias, que ahora son estados, ahí están todos los puertos, ¿cierto? Está Boston, está Filadelfia, está Nueva York, están todos los puertos. Por ahí van a empezar a llegar millones de migrantes. Poco a poco van llegando hasta que ya van a ser oleadas gigantescas, tantos como las estrellas, como decían en Danza con Lobos. Emigrantes de todas partes, holandeses, suecos, a medida que el hambre vaya golpeando las puertas de los diferentes países europeos, van llegando. Cuando los suecos tuvieron esa hambruna de la que estuvimos hablando en el momento que contábamos la historia de los pueblos vikingos, van para allá. Cuando los alemanes van para allá, cuando los italianos van para allá, cuando la hambruna de los irlandeses, que casi desaparece el país, van para allá. Entonces todos van llegando, y a medida que van llegando van expandiendo las fronteras hacia el oeste, y a medida que van expandiendo las fronteras hacia el oeste van entrando en guerras con las naciones indias, porque todo este territorio está en ese momento bajo el dominio de las naciones indias, que llevan muchos siglos ahí, y que entre más europeos lleguen, más los van a ir corriendo hasta que ya los arrinconen en las rocallosas. Entonces ahora va a haber contradicciones profundas entre los inmigrantes y la gente que está allá, ¿no? Digamos, también va a haber choques y diferencias culturales. Cuando la frontera abierta empieza a convertirse en una posibilidad real para los europeos, entonces empieza a formarse el mito de la América, el imaginario de la América, una tierra ilimitada, con una frontera agrícola abierta, ilimitada. Esa tierra está poblada por las naciones indias, pero desde el punto de vista europeo es ilimitada, porque esas tierras por destino manifiesto ellos creen que son de ellos y por eso van a empezar las peleas. Cuando se plantea la idea de una frontera agrícola abierta, frente a la perspectiva del hambre que empieza a asolar a muchos países europeos, empieza el imaginario de la América como ese lugar donde todo es posible, donde las oportunidades que no tienen en su tierra se pueden conseguir. Y ahí empieza a fundamentarse esa parte tan importante de la formación de esta nación, que es el imaginario de la tierra de las oportunidades. Más adelante todo esto va a confluir hacia un lugar emblemático que va a ser la isla Ellis, que es donde van a llegar la mayoría a medida que van pasando los tiempos. Entonces, por un lado están llegando cantidades de migrantes. Por otro lado ya está definido el sur y el norte. Por otro lado, la condición de los pueblos, de las comunidades negras, de todas las comunidades que vienen de las diferentes tribus africanas y que están en condiciones de esclavitud, tienen una condición ya dada dentro de esta situación hasta cuando se vaya a cuestionar la esclavitud y empiece la guerra de secesión. Eso los va a partir hacia mediados del siglo XIX, ¿sí? A partir del abolicionismo y de la historia de los cuáqueros y de la manera como ellos cuestionan éticamente la esclavitud. Eso va a pasar más adelante. Pero en el momento de nuestro relato vamos así. Las colonias, la línea entre el norte y el sur, la condición de la gente venida de África, la condición de las naciones indias a partir del momento en que esto se crea. Esta es la manera como el territorio está demarcado en el momento de nuestro relato. Las fuerzas de la historia se van a manifestar en múltiples direcciones. Y el norte va a crear un mundo industrializado que le va a dar un poderío muy grande sobre el futuro de esta joven nación. Y el sur va a seguir con las plantaciones. Y la mezcla de todas estas fuerzas y la manera como se conjuran es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la formación de los estados de derecho, desde los conceptos de los individuos, desde las ideas que confluyen para crear la idea de la democracia y el concepto de la libertad de los individuos, desde las grandezas, desde las contradicciones, desde las naciones indias que ignoran este destino ya sellado, desde el consenso en el cual se pusieron de acuerdo sobre el respeto de la condición de cada uno de ellos para formar una nación, y desde todo el movimiento de ideas y de acontecimientos que se dan en este momento de la historia, en la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz fin de semana. Hoy